Como decíamos, Nicolás Bouglione es abogado, es contador, es especialista en temas tributarios, de hecho asesora en esta materia el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, y lo hemos convocado porque sin duda 2025 va a ser un año, donde los impuestos como tema van a tener un protagonismo muy grande. De hecho, el gobierno está pensando en una reforma impositiva, pero antes de hablar de ese tema también vamos a hablar de lo que atiene a los pequeños contribuyentes. Bienvenido, Nicolás, una vez más a Los Turelos. Gracias por tu compañía. Por favor, Sebastián, muchas gracias y un placer como siempre. Bueno, te decía, empecemos primero por los pequeños contribuyentes, es decir, los del régimen simplificado, conocido como monotributo. ¿Cuáles van a ser las novedades en enero y febrero? Bien, el monotributo tiene, producto de la última reforma, si podríamos llamarla reforma tributaria, lo que es la ley 27743, ha tenido una modificación en lo que es la recategorización y la actualización. Bien. Ya no está sujeta a la disposición del Poder Ejecutivo, sino que la actualización se va a realizar 2 veces al año, en enero y en julio de cada año, por los índices de inflación. Quiere decir que el próximo 14 de enero se publica el índice de inflación de diciembre y a partir del 15 ya vamos a conocer cuál va a ser la tabla de los ingresos, de los parámetros de facturación que se van a aplicar durante el primer semestre del 2025. Bien, adicionalmente eso mencionaste recategorización. Estamos en época de evaluar si un contribuyente puede recategorizarse. Exactamente, desde una vez que se publique la tabla, desde el 20 de enero hasta el 5 de febrero hay tiempo para hacer la recategorización. Esto es, todo contribuyente del monotributo tiene que ingresar a su sitio hoy de la ARCA, ¿sí? La Agencia de Control de Recaudación Aduanero, y realizar la recategorización, ya sea de modificación de categoría, que puede subir lo que es una categoría por los márgenes de facturación o demás parámetros, o bien bajar una categoría si no ha tenido los ingresos esperados. Es decir, se toma el último semestre, por así decirlo, y se hace una comparativa con los nuevos valores. En función de eso se decide el contribuyente si va a avanzar una categoría superior o inferior. Claro, ahí lo que se computa es el año completo, un año calendario hacia atrás, es decir, que acá tomamos del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre y vemos el margen o el monto de facturación en el año. Esos son los ingresos que se van a tomar en cuenta para determinar la nueva categoría con la tabla nueva. Es decir, que no es con la tabla que tenemos hoy vigente ni el pago que se efectúa ahora, sino que ya con tabla actualizada. Ahora, había leído también que había una suerte de beneficio fiscal para un grupo de contribuyentes que ha establecido el ARCA, especialmente quienes tienen propiedades en alquiler. ¿En qué consiste un poquito este beneficio? Hay 2 modificaciones que se realizaron sobre lo que es el monotributo. Uno de esos es que un contribuyente que tiene propiedades en alquiler puede tener más de 3 unidades de alquiler, más de 3 inmuebles, y seguir estando en el monotributo, cosa que años anteriores no podía estar. Así es. Y otro de los beneficios es que aquel contribuyente que tiene hasta 2 inmuebles urbanos afectados a la ocasión y registra los contratos en el ARCA, tiene el beneficio de que no paga el componente impositivo en monotributo. Quiere decir que es una medida tendiente a transparentar lo que es la actividad inmobiliaria. A formalizar el contrato de alquiler. Y formalizar el contrato. Es decir, para tener este beneficio tengo que cargar el contrato de alquiler en la página del ARCA, en el servicio del registro de locaciones inmobiliarias, y luego realizar la modificación del monotributo. Con lo cual, puede que un contribuyente esté inscripto en el monotributo sin necesidad de pagar impuestos. Ok, estábamos viendo recién en pantalla, también hay una gráfica sobre una nueva disposición que rige a partir del 1 de enero de este año, que tiene que ver con el detalle impositivo que se puede observar en tickets de grandes comercios y también en algunas facturas. Exactamente, eso también una de las iniciativas que una ONG había impulsado a que en la época de la campaña de los presidentes, en la cual el presidente Milei sí acompañó la idea, es el régimen de transparencia fiscal que en julio del año pasado se instauró. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que son los comprobantes de compra de un producto deben tener el detalle de los impuestos al cual uno está pagando. ¿Qué significa? Que vamos a tener una factura. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, bien, debajo de los totales estaría el detalle de los impuestos que se cobran a nivel nacional, provincial y municipal. Claro. Hasta ahora es a nivel nacional. Fase 1, claro. Fase 1 porque la ley es a nivel nacional, las provincias y los municipios tienen que adherir a la misma. Sí, hay un debate en Córdoba,
por el tema de lo que son las tasas que figuran en el detalle de los servicios públicos y también de conservar esas tasas. Por ejemplo, lo que está pasando aquí en la ciudad. Claro, tal cual. La idea es, primero, transparentar, dar cultura tributaria, que es lo que gran parte falta en nuestro país, y la educación de que el cliente, el consumidor, sepa qué es lo que está pagando. Y en el caso, como se ve en la factura, decir, bueno, tenés el detalle de los conceptos y abajo ahora, actualmente, va a estar el detalle del IVA que se paga, de impuestos internos, en el caso del combustible, el impuesto a la transferencia en combustible, el ITC, y se ha invitado a las provincias a que adhieran a la misma. Claro. ¿Para qué? Para que tenga no solo en ese detalle, sino que también ingresos brutos, claro, y a los municipios para que tengan la contribución al comercio e industria o la tasa de higiene en las distintas denominaciones que tienen las provincias. Sí, claramente, como decías vos, transparencia, lo cual genera todo un debate también porque se transparente y los consumidores pueden ver el detalle, que hoy, digamos, hoy es un estimado general, pero no está tan identificado. De la misma forma que tenemos la liquidación de la energía eléctrica, en el cual tenés el consumo de energía y después abajo el detalle de todos los impuestos, tasas y percepciones que se realizan. Bueno, la idea es que todas las facturas de compra que hoy realice, de cualquier consumo que haga, tenga este detalle y el consumidor pueda tomar una hoja y decir, ah, estoy pagando tanto de tal impuesto. Bueno, te quiero preguntar algo que también Juan mencionaba al inicio, el tema del turismo. Estamos en meses de verano y a raíz de lo que ha sido la eliminación del impuesto país, la apertura de las importaciones, bueno, una apreciación del peso, hay mucha gente que considera y no solamente evalúa, sino que también lo está haciendo, compra en el exterior. No solamente lo que son bienes que pueden ser tecnológicos, sino otro tipo de bienes y también servicios como pasajes y turismo. Hoy, ¿cómo conviene comprar en función de las últimas modificaciones y pagar también? Pagar. Porque hay muchos, digamos, videitos que estoy viendo de cómo pagar, claro, por ejemplo, cuando viene un resumen de tarjeta con algunos servicios en dólares. Claro. Aquí hay que recordar que el 1 de diciembre se eliminó el impuesto país del 30% sobre los consumos en dólares. Quiere decir que hoy podemos comprar tranquilamente al exterior hasta el límite de los $3.000 que se amplió también, sin necesidad de ser importador, en la medida en que sea para consumo personal y no para reventa. Claro. Incluso hoy se va a publicar una nueva normativa, una resolución en la cual amplía el peso de lo que uno puede comprar por el servicio PSP. Entonces, uno va a poder traer hasta 5 envíos en el año de hasta 50 kilos con un tope de los $3.000 sin necesidad de tener un pago adicional de impuestos. Claro, los aranceles de importación. Perfecto. Ahora, si vamos a la realidad, decimos consumimos con la tarjeta y debemos tener en cuenta que la percepción, lo que es una recaudación del impuesto a las ganancias y de bienes personales, esa no se eliminó, esa sigue estando, por lo tanto, al dólar oficial hay que sumarle el 30%, que es una percepción. Percepción que es un pago a cuenta, es decir, el producto me va a salir un 30% más caro, pero ese 30% es un impuesto que estoy pagando por adelantado. Claro, después puedo pedir el recupero, vamos a ver después de eso. Ahora, pero antes de ir, ¿cómo hacer la devolución de lo que puede ser un gasto en dólares? ¿Cómo conviene pagar o cancelar la tarjeta? Que es una duda que tienen varios contribuyentes. Claro, acá tenemos también dos alternativas. Una es, si yo cancelo directamente en la moneda en la cual hice el consumo, es decir, en dólares, no tengo ningún tipo de impuesto. Pero para hacer eso tengo que ir con los dólares al banco y pagar en ventanilla. Tengo que ir con dólares legalmente adquiridos al banco, hacer el depósito en mi caja de ahorro en dólares y de ahí me van a debitar ese monto de la tarjeta. Perdón, decís legalmente adquirido porque tenés que ir con algún comprobante de compra del dólar o no, tenés que justificarlo. Tiene que estar justificado de cómo adquirí esos bienes. Hay que también el noviembre pasado terminó el régimen de blanqueo en el cual permitía a uno exteriorizar la moneda extranjera que tenía adquirida en forma no justificada, con lo cual hoy te da una posibilidad a utilizar esos fondos que antes los tenía guardado, lo que normalmente se terminaba guardado bajo el colchón. Esa es una primera alternativa. ¿Y la segunda opción me decías? La segunda opción es pagar en pesos, pero tengo el tipo de cambio, el momento que estoy haciendo el pago, más el 30% del impuesto a las ganancias o bienes personales. Bueno, yo había escuchado una tercera que tenía que ver con que vos, por ejemplo, desde un home banking comprabas dólar MEP a la misma entidad,
depositabas esos dólares en una caja de ahorro en dólares propia, por supuesto necesitas tener una caja de ahorro en dólares y después el débito de la tarjeta le indicabas que lo hagas desde esa caja. Exactamente. Está bien, hay que tener en cuenta que acá el dólar MEP es comprar un bono y vender el bono. Claro. Esa compra-venta no es el dólar oficial, sino que está bien, tiene otra cotización. Una cotización Ahora, más elevada. ¿cómo se hace la devolución a cuenta de ganancias? Por ejemplo, lo que han sido los gastos en dólares en 2024. Claro, eso ya se habilitó el sistema de ingresando a la página del ARCA con clave fiscal. Pedido de devolución de percepciones de lo que es una resolución, la 4815, que lo que implica que todos los consumos en dólares durante el 2024, de enero a diciembre del 2024, si no soy contribuyente del impuesto a las ganancias o bienes personales, ingreso, cargo el CBU de mi cuenta bancaria donde quiero que me depositen el reintegro y pido la devolución. Eso pasa a un análisis por parte del fisco, en este caso el fisco de Nacional, analizan si es correcto, si acá coinciden los ingresos que uno tiene declarado con los niveles de consumo, me realizan la devolución de esas percepciones, de este 30% que me percibieron del impuesto a las ganancias o de bienes personales. Muy interesante. ¿Hay un plazo para eso? No hay ningún plazo, uno puede solicitar, automáticamente se habilita el sistema, uno ya puede solicitar la devolución. Bueno, ahora, antes de hacerte la siguiente pregunta, le voy a pedir al director que nos presente el dato porque tenemos ahí una serie de cuestiones para lo que puede ser una reforma impositiva que está evaluando el gobierno. Así que a continuación vamos a tener el dato con la recaudación de acuerdo a los impuestos. Lo vemos. Presenta este segmento IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla un informe de IDESA con un gráfico donde se exponen 5 impuestos que explican el 87% de lo que ha sido la presión tributaria total en el año. Por ejemplo, tenemos un grupo donde es IVA y ganancias que explican el 54% de lo recaudado. Hay que tener en cuenta que esto se distribuye por coparticipación, aproximadamente, vamos a decir, mitad nación, mitad provincias. Cheques y derechos de exportación conocido también como retenciones, recuerdan el 12%, ingresos brutos el 21%. Esta entidad señala que 3 de los 5 impuestos podrían ser, digamos, eliminados, ya que los considere distorsivos como impuesto al cheque, derecho de exportación e ingresos brutos. Yo recuerdo que en este programa en Los Turelo habíamos adelantado que la presencia de Javier Milei, una de las reformas que tiene pensado para el Congreso es la impositiva y dijo que iba a reducir la cantidad de impuestos simplificando el esquema tributario. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Nicolás? ¿Se puede realmente eliminar estos impuestos y a qué esquema deberíamos ir? Si te llega a consultar, por ejemplo, el presidente o alguno de los consejos que tiene allí en las diferentes cámaras del Congreso. A ver, nuestro país tiene aproximadamente 150 impuestos a nivel nacional y provincial y municipal, haciendo la sumatoria. Una locura. De los cuales, claro está, el IVA y ganancias, por ejemplo, representan el 54%. De esos 150, 46 corresponden a la nación. El resto corresponde a las provincias y los municipios. Milei, que es lo que está estableciendo bien, porque ha instaurado un tema que hace por lo menos 25 años que no se habla, que es la eliminación y la reducción de impuestos, o la reducción y la eliminación de impuestos. Ya se estableció el vencimiento y que no se va a renovar de bienes personales. Por lo tanto, un impuesto que en el 2027 desaparece. Sí, de hecho en el proyecto de presupuesto que finalmente no fue tratado y aprobado también había justamente una baja en bienes personales, que es lo que estás mencionando. Otro de los impuestos es el llamado impuesto al cheque, que es el impuesto al débito y el crédito bancario, que afecta a todas las cuentas bancarias. De la época de Cábalo, si no me equivoco. De la época de Cábalo. Ese mismo impuesto también está en vía de extinción, es decir que son impuestos que se crean de emergencia que se va prorrogando todos los años y que hace 25 o 30 años que existe. Y retenciones, vos que sos una persona que, digamos, asesorás a muchos productores allí en Laguna Larga, ¿qué pensás sobre esto? Porque acá Yarlora ha hablado de las malditas retenciones y, bueno, otras voces de la oposición han salido a criticarlo, que le piden que haga también un esfuerzo en la rebaja de impuestos acá a nivel local. Claro, mal llamadas retenciones, pues son derechos de exportación. Sí. Pero el derecho de exportación no es algo nuevo, surgió en Argentina en la década del 30. Quiere decir que desde 1930 se fue, con distintos matices y distintas alícuotas, se fue grabando la actividad agropecuaria de la exportación. En el 89, 90, en el 90 se eliminaron las exportaciones, se volvieron a instaurar en el 2002 y después desde ahí se mantuvieron a la fecha. ¿Qué quiere decir?
no es un tema nuevo, es un tema que ya afecta muchos años, que en cierta parte, por ejemplo, la retención a la soja es del 35% del valor, ¿afecta al productor? Sí, afecta muchísimo. Sí, hay que decir que en este momento el productor tiene precios bajos, tiene, bueno, todo una negativo. alta producción en Estados Unidos y Brasil, la rentabilidad muy acotada. En algunos casos dicen quienes alquilan para sembrar y cosechar soja dan pérdida, o sea, muy complejo. Lo mismo pasa algo en industria, que se ha abierto las importaciones y, bueno, piden mismas condiciones de competitividad, porque si no, dice, tengo productos importados que tienen menor carga tributaria que inclusive el precio mío que tengo, o sea, una locura. Tal cual, es lo mismo que se lleva del lado de las retenciones al agro, lo mismo pasa en la parte industrial. Si tenemos en cuenta que no es fácil tocar unos puntos o eliminar retenciones como de la nada porque son recursos de la nación directo, pero sí se puede ir en la medida en que, como dice el presidente Milei, se vaya reconfigurando el sistema y se vaya afianzando lo que es el Banco Central, el Tesoro de la Nación, y se puede ir a un proceso de reducción. Hoy son altas, son muy altas. En el 2016-2017 se hizo una reducción de 5 puntos en lo que era la soja y se eliminó la retención al maíz, luego se volvió a instaurar esos porcentajes, lo cual había generado una producción un poco mayor de lo que era el maíz y en cierta parte un alivio al productor que hoy, con los rindes, lamentablemente en los últimos 4 o 5 años, clima adverso, lo cual ha llevado a muchos pequeños productores, que es gran parte de lo que conforma nuestra Argentina, un 80% son pequeños productores, a situaciones financieras muy no deseadas. Pero bueno, esperemos que se pueda dar esta baja en la retención que ayude a los productores agropecuarios de la misma forma fomentar un poco la industria nacional. Termino agradeciéndote con todas estas explicaciones, la verdad son muchos, hay muchos aspectos impositivos y como dijimos al inicio, va a ser un año donde el tema impositivo va a ser protagonista, así que te vamos a volver a consultar. Nicolás Bogliones, asesor tributario del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Córdoba, muchas gracias por acercarte. Un tema delicado porque los impuestos, por supuesto, influyen en el funcionamiento, hay que ver cómo se reduce el gasto, es un año electoral. En fin, también Nicolás mencionó el tema de una necesidad de educación en temas tributarios.